inacabada que me encuentro explorando en el momento presente. Veo la pandemia como un gran escáner que va revelando las entrañas tensionadas del mundo. Podría ser que lleve a un reseteo, o sea, ella podría llevar a una reinicialización, o por el contrario, podría llevar a una continuidad de lo que existe. Es incierto lo que sucederá y he enfatizado varias veces que una de las grandes lecciones de la pandemia es que debemos aceptar la incerteza en la historia, que es una característica crucial para que el mundo pueda ser transformado. O sea, los dueños del mundo intentan siempre convencernos de que no existe la incerteza y que no existe una historia que pueda huir del control. La incerteza, sin embargo, es la más importante de las lecciones pandémicas, en una era en que nos querían hacer pensar que las incertezas no existían más. El mundo estructurado por la dueñidad, como le he llamado en muchos textos, que pretendía tener un control sobre la naturaleza y sobre la historia, y ahí es que aparece la pandemia diciendo que no es así, que la incerteza permanece y en realidad la incerteza es el gran triunfo de toda voluntad insurgente, porque sin incerteza no hay cambio histórico posible. Las grandes tensiones que creo que la pandemia revela son las siguientes. La primera, ¿cuál es la llave de la historia? ¿La llave de la historia es económica o es política? El viejo debate que todos y sobre todo los sociólogos conocen sobre la llave de la historia que parecería mostrar la pandemia es política. O sea, esa es una primera gran lección, ¿no? Es decir, se han suspendido negocios, cerrado puertos, cancelados diversas formas de trabajo, cancelado transportes. Por ejemplo, cuando uno ve en China 500 trenes de más de 1 kilómetro de longitud parados en una estación que son llevados a no transitar por una decisión política, uno se va dando cuenta de que es posible que la llave de la historia sea política y no económica, como nos hacen creer. Cuando uno ve el cancelamiento de una gran cantidad de encuentros comerciales, el cierre de negocios de diferente magnitud, de comercios de diferente magnitud, uno se da cuenta de que la llave de la historia podría sí ser política, o sea, tomada por decisiones políticas. Y lo supimos, por ejemplo, en 2008, cuando el Estado salió al rescate de las deudas de los bancos. Lo vimos en 1929, cuando el Estado salió al rescate de una economía quebrada en los Estados Unidos, contratando la mano de obra parada para las obras públicas. Y lo vimos también en el final de la Segunda Guerra Mundial, con la reconstrucción de Alemania. La política sí puede decidir el curso de la economía. Sin embargo, nos hacen creer que el mercado manda. Lo vemos en esta pandemia como la llave. Hay una llave política para esto. Solo basta accionarla. Pero ahí tenemos por el otro lado la agencia de los dueños del mundo, que especialmente en la segunda ola se hace notar en el momento presente, que tensiona para que no exista esa llave política, ¿no? En esta época de refeudalización, con feudos de una magnitud como nunca hubo antes, donde pocas personas controlan la mayor parte de la riqueza y también grandes extensiones planetarias de tierra, y son, por lo tanto, ellas también dueñas de las llaves de la política. Por otro lado, no podemos dejar de considerar aquí un mundo subterráneo del que he hablado tantas veces, que muestra el carácter ficcional de las instituciones, en las que depositamos una fe religiosa, revisitando aquí a Durkheim. Nuestra fe institucional en realidad es contrariada por la existencia de esta segunda realidad de estructuras mafiosas, en la cual también toda política partidaria participa, porque por el territorio de esa segunda realidad fluyen caudales de riquezas posiblemente iguales a los declarados en la superficie regida por las leyes y los impuestos. Esto decreta la ficcionalidad de las instituciones y, como ustedes saben, sobre todo
en el Triángulo Norte de América Central, en México, en Colombia, pero también en todo el continente, las instituciones son decretadas ficcionales, determinadas ficcionales por la existencia de un universo paraestatal gigantesco que se hace sentir de una forma muy particular en América Latina, con su paraeconomía mafiosa, su paralegalidad mafiosa, su parapolicía y su paracomunicación. Nuestro continente, de hecho, es idiosincráticamente vulnerable a la inflación de esa esfera paraestatal de control de la vida. En segundo lugar, la pandemia pone en juego, abre una interrogación sobre si las fronteras políticas pueden ser también fronteras biológicas. Es decir, es posible que estados, que naciones poderosas, ricas, cuenten con la posibilidad de, mediante una compra masiva de vacunas, frenar en sus fronteras el ingreso de un virus con mutaciones incontrolables, que continuarán su tránsito por espacios nacionales no vacunados. Los biólogos que tienen una conciencia planetaria nos dicen que no. O la inoculación de la vacuna es universal o no habrá seguridad para ninguna nación. Entonces, la pandemia nos revela que las fronteras políticas nacionales no son y jamás podrán ser fronteras biológicas. Eso es algo a tomar en consideración porque tiene innumerables consecuencias en ámbitos que van mucho más allá del evento pandémico. El planeta es una nave única. En tercer lugar, ha puesto en escena, ha puesto en la mira, ha mostrado al mundo un gran agravamiento de la violencia de género. En esta gestión de la vida puerta adentro, en esta gestión doméstica de la vida, que para muchos se ha impuesto, son los toques de queda con la imposibilidad de salir a la calle, lo que impone un enclaustramiento en la casa. Y la violencia que es constitutiva de las relaciones estructuradas por el género se ha agravado. Vemos la emergencia aún mayor de la frustración masculina como consecuencia de que los hombres se encuentran contenidos dentro de casa, en un espacio que no saben gestionar. Y ahí se muestra la frustración como un problema enorme de la masculinidad, porque los hombres son menos capaces de procesar, digerir y resolver de forma no violenta los eventos de frustración que deben atravesar. Acaban muchas veces descargando su malestar sobre los suyos, bajo la forma de una violencia muchas veces letal. Entonces, por un lado tenemos este problema enorme de la violentogenia propia del encierro en el espacio doméstico, con voluntades masculinas que están acostumbradas a hacerse a la calle, a abrir la puerta e irse al mundo. Por el otro lado, tenemos también que la experiencia de una gestión doméstica que se expande, que tiene su propio estilo de gestión de la vida y que tiene su forma propia de politicidad. Y ahí muchas mujeres nos vemos confinadas en nuestra forma propia de politicidad, o sea, de un espacio y tiempo de gestión de la vida de tipo doméstico expandido, ahora por la imposición de las cuarentenas en consecuencia de la pandemia. Entonces se abre aquí una gran pregunta. ¿Qué mundo, qué espacio colonizará el otro? ¿Será que el espacio público, casa afuera, con la índole patriarcal de la gestión pública, continuará entrando en casa e imponiéndose en la gestión casera? ¿O seremos capaces finalmente con esta experiencia que amplía en tiempo y en espacio nuestra forma de gestión a través de la presión del confinamiento casa adentro, de expandir lo que es llamado una politicidad femenina, expandirla hacia la calle, hacia el mundo y hacia la gestión pública? ¿Cuál de las dos formas de gestión de la vida, la pública o la doméstica? ¿Cuál de los espacios acabará venciendo esta pulseada? Una pulseada, un forcejeo, una conflictividad entre dos formas de visión de lo que es política, de hacer política, de administrar la vida, de hacer un impacto sobre la vida colectiva y conducirla. Una, el estilo femenino, la politicidad de las mujeres, que toma una magnitud mayor en tiempos de pandemia, en tiempos de encierro, casa adentro. Y la politicidad masculina que en estos momentos ingresa a nuestras casas a través del teletrabajo y las videoconferencias, interviniendo la casa con sus pautas, su patrón de conducta. En cuarto lugar,
Vemos también el agravamiento del apartheid, de la raza y de la clase, sobre todo en las metrópolis. Los que tienen que salir a trabajar, los que tienen que enfrentar los transportes públicos para ir al trabajo y los que no pueden aislarse y operar como nosotros, nosotras, con computador, con videoconferencia, están expuestos a la enfermedad y a la muerte. Y ahí hay un claro apartheid impuesto por la desigualdad de las posibilidades y el privilegio de los que podemos trabajar de esta forma dentro de casa. Por el otro lado, vemos ciertos ejemplos muy interesantes en América Latina de lo que siempre he llamado y he visto como comunidades que viven a puerta semiabierta, pueblos que han sobrevivido a 500 años de masacre con la estrategia de la vida en el pliegue, la vida en el escondite, y que gracias a esa experiencia histórica se han encerrado en esta escena contemporánea y utilizan sus formas de vida comunal. Lo he visto en sociedades indígenas como por ejemplo los Krenak en Brasil, los mapuche y los Mbia guaraní en Argentina, que se han replegado en sus espacios propios de aldea y ahí han llevado la vida a salvo en la pandemia. Ha resurgido también la vincularidad, la reciprocidad y la ayuda mutua en las metrópolis. Vecinos pasan a hablarse, a auxiliarse, a dejar ver que saben de la existencia y las necesidades al interior de la puerta de al lado. Los jirones de comunidad que sobrevivían subterráneamente en las ciudades grandes latinoamericanas emergen y ofrecen soluciones para la vida. Estas situaciones son propias de este momento. Unas dan esperanza, como por ejemplo el resurgimiento de lazos vecinales comunitarios en las ciudades o la posibilidad y la estrategia del escondite, la comunidad a puerta semiabierta, que ha sido siempre el modo de sobrevivencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes que han cultivado una forma comunal de existencia en nuestro continente. En quinto lugar, la pregunta y la atención relativa a la naturaleza. ¿Es ella la cosa cartesiana, el objeto apropiable y circunscripto a nuestra grilla humanista y científico-tecnocrática colonial moderna? ¿O somos parte de ella? El virus, que no es sino un episodio más de la historia natural, nos dice, estamos sujetos a la naturaleza, somos parte de ella, no dueños de ella. Y ahí de nuevo vemos esta tensión entre estas dos posibilidades de entendimiento que la pandemia con su gran escáner expone. En sexto lugar, tenemos la cuestión del cuerpo ausente en el trabajo. La comunicación virtual sin cuerpo que revela lo que he llamado pulsión de multitud, porque sentimos la importancia del cuerpo, de la copresencia, de la cocorporalidad. Hay una dimensión de la comunicación que lo verbal, lo puramente verbal, no consigue alcanzar y que la proyección de la imagen en un plano bidimensional tampoco consigue. Falta algo y sufrimos física y psíquicamente por esa falta. Descubrir esa falta de la copresencia del otro es fundamental. Ponerle nombre es más fundamental todavía. Sentir que la comunicación no es puramente referencial, informativa, como muchos pueblos lo sienten y lo saben desde siempre, pero el Occidente no. El Occidente nos ha conducido a la idea de que hablar es solamente informar, comunicarnos es informar. Y ahora, con la ausencia del cuerpo, con la imposibilidad de la cocorporalidad, nos damos cuenta de que no es así. Comunicar no es meramente informar, es mucho más que eso. Entonces, esto entra en tensión con la formación de los pueblos en la idea de responsabilidad colectiva. Tenemos, por un lado, la pulsión de multitud, y lo vemos en la calle con una gente que no se hace responsable por la vida de los otros, que no participa de una reciprocidad con los otros, que no está formada en una idea de reciprocidad y que pretende salir a la multitud solamente por estar en contacto con los otros cuerpos, con las otras personas, porque no han aprendido, porque nuestros estados no han sido capaces de enseñarles la importancia de los otros, la importancia de un mundo en reciprocidad. Eso está mostrando el déficit de responsabilización
Tenemos por un lado la pulsión de multitud, la lección de la importancia de la copresencia y de cuánto nos duele la ausencia de los otros y de su corporalidad, y por el otro, el déficit de corresponsabilidad que no consigue explicar que esa pulsión reconocida debe ser controlada. El problema es que no podemos hacer recomendaciones, y aquí viene otro gran tema. Lo siento, pero estoy convencida por mi experiencia, mis prácticas, mi experiencia previa, de que hacer recomendaciones sobre cómo debe ser el mundo y el comportamiento de la gente ya no tiene efecto, porque la razón moral, la razón humanitaria ha llegado a su punto de obsolescencia. Estamos en un momento de la historia en que la razón moral y la razón humanitaria no consiguen convencer. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como intelectuales, como gente que trabaja con la palabra? Nuestro papel es donar vocabulario, con el que la gente pueda dar sentido a la escena de que participa, ayudarse a entender en qué momento nos encontramos. No hacer recomendaciones de orden moral porque todo indica que no serán oídas. De hecho, existen dos moralidades o quizás, como he defendido ya en textos anteriores, dos éticas. La ética insatisfecha y la de la conformidad y manutención del orden moral que ya existe. Entonces tenemos que ofrecer vocabulario, porque con las palabras trabajamos, somos trabajadores de la palabra, y poner nombre a las situaciones podrá dar elementos de análisis y alternativas. Las palabras podrán servir de espejo a la realidad en que las personas viven. Eso es lo que han hecho, por ejemplo, desafortunadamente, las iglesias hiperconservadoras, fundamentalistas, que se han instalado entre la gente y han instalado allí su vocabulario. Ese es un trabajo que ni las vanguardias partidarias, ni la vanguardia de los movimientos sociales, ni las agencias estatales han conseguido hacer. Y las iglesias lo han conseguido porque han instalado su vocabulario entre la gente, por lo menos en este continente latinoamericano. Es ahí que debe radicar nuestro trabajo, o sea, sembrar con palabras, algunas útiles, otras quizás no, la vida de la gente. No lo hemos hecho todavía. Las universidades permanecen distantes y ajenas, alienadas del lugar en el que existen, del territorio donde tienen los pies, y los partidos políticos también. Entonces, parto ahora hacia ese final inconclusivo que he anotado aquí para terminar mi exposición. Y parto de una oposición que he propuesto entre dos destinos de existencias que se encuentran distantes entre sí, dos metas de satisfacción, de realización y de felicidad que se encuentran distantes entre sí y que son asociadas a proyectos históricos divergentes. Podríamos llamarles también proyectos políticos divergentes, éticas divergentes. Por un lado, el proyecto histórico de los vínculos propio de la vida comunal y por el otro, el proyecto histórico de las cosas. Tienden hacia direcciones opuestas, pero nosotros y nosotras, las personas de este tiempo, vivimos con un pie en cada proyecto. La vida hoy es anfibia. Por un momento nos dirigimos y afirmamos los vínculos, en otros momentos tendemos a las cosas. En algunas ocasiones invertimos cosas en los vínculos, como en la fiesta, como las ceremonias y los rituales. Y en otros momentos invertimos vínculos y perdemos vínculos por adquirir las cosas. Están en tensión, pero ambos existen para todas las personas, o mejor dicho, para casi todas las personas que habitan este mundo en este momento de la historia. Entonces, a partir de la oposición entre estos dos proyectos históricos, hice una lista de otras oposiciones que los replican, que los expanden. No voy a tener tiempo de explicarlas todas ellas, ni las he desarrollado todavía, pero es un plan, es un programa para un texto más extenso y futuro. Voy simplemente a enumerar. Por un lado, la gestión doméstica en tensión con la gestión pública. La vida casa adentro y entre nosotras y nosotros pasa a asumir un peso mayor, y por otro lado la gestión pública que tiene la impronta fuertemente patriarcal.
la diferencia de la potencia y el poder. La potencia de cuidar, de hacer vivir, de garantizar la vida, y por el otro lado el poder en que se transforma esa potencia cuando se quiere tener control sobre la vida y sobre los cuerpos. Infelizmente, la política clásica, convencional, nos impide percibir que son distintas estas dos formas, digamos, de empoderamiento y poderío. La potencia es pro vida, el poder es pro muerte. Infelizmente, todavía muchos en la política piensan que se tiene la posibilidad de mejorar la historia, de reencaminar la historia y mejorar la vida mediante la adquisición y el atesoramiento de poder. Descuidan así la potencia, que es un fenómeno de la sociedad. Pasamos así a una gran diferencia, que es el movimiento de la sociedad como algo distinto a los movimientos sociales. Hemos puesto demasiado esfuerzo en los movimientos sociales y en los partidos, con sus vanguardias bastante apropiadoras y muchas veces autoritarias, y hemos descuidado el hecho de que solamente el movimiento de la sociedad reorienta la historia. Aquí, esto es una cita de Aníbal Quijano, el gran pensador recientemente fallecido, el gran pensador peruano. Él decía así: más que el movimiento social, el movimiento que importa es el movimiento de la sociedad. Por el otro lado, tenemos la diferencia enorme entre el placer y el gozo. El placer es interactivo, es relacional. El gozo es el gozo de algo, el gozo de un cuerpo, el gozo de un consumo, de una consumición, el gozo de una cosa, el gozo de un cuerpo cosa, de la vida cosificada, propia de la colonial modernidad capitalista y cientificista. Finalmente, voy llegando al final, por el otro lado, también tenemos la diferencia entre creatividad y productividad, que es la diferencia entre dos formas diferentes de estar en el tiempo. Y eso también lo ha mostrado fuertemente la pandemia. El tiempo creativo es distinto al tiempo de la producción, al tiempo de la productividad, al tiempo productivo medido en horas de entrega de la mano de obra. Hagamos valer más algo que hemos conocido en esta pandemia, en que muchos negocios se cerraron, en que varias formas de consumo se suspendieron, y es el tiempo propio de la creatividad, que tiene otro ritmo. Luego, tenemos la diferencia entre las máximas de la Revolución Francesa: igualdad, libertad, fraternidad, que deben emanar a partir de un tercero que es un Estado, que es justamente esa esfera pública y esa esfera estatal. Y nuestra máxima en América Latina, la de los pueblos, que es la de la reciprocidad en un medio caracterizado por el pluralismo radical. Le falta esta máxima a la Revolución Francesa. Lo repito, la reciprocidad en un mundo plural. Dando un paso más todavía, la diferencia entre horizonte abierto de una historia incierta y la utopía mal definida en los últimos tiempos como un destino cerrado y preconcebido de futuro. Ese destino cerrado y preconcebido de futuro obligatorio, de la buena sociedad, de la sociedad como debe ser, le hace muchas veces daño al horizonte abierto, que es el de la incerteza de la historia. Y ahí vienen las oposiciones a las que no me voy a referir en detalle, entre comunidad y sociedad, entre dualidad y binarismo, entre pueblos diversos que ocupan el espacio de una nación y la ciudadanía, el Estado tiende a homogeneizar. Son varias lógicas diferentes que debemos considerar y ponderar, entre las cuales tenemos que elegir. Son caminos que se bifurcan y transitamos entre los dos casi todo el tiempo, pero debemos nombrarlos en su diferencia. Y por aquí, entonces, me voy quedando. Muchísimas gracias, Rita, por esa extraordinaria conferencia. Muchísimas cosas en las que pensar nos dejas, muchísimas cosas sobre las que reflexionar, una gran cantidad de conceptos nuevos que nos planteas, que habrá que digerir despacio, porque es una gran cantidad de conceptos muy interesantes que tenemos que abordar y que pensar.
Te agradezco montones. No sé si las personas primero, las que están acá presentes en Zoom, tienen alguna pregunta o algún comentario para Rita. Habíamos dicho en el chat, pero dado que es poca gente la que está en el Zoom por ahora, si alguna persona, alguno de los compañeros y compañeras de las autoridades universitarias tienen alguna pregunta, la pueden hacer directamente, mientras que yo espero que me pasen las preguntas que se hicieron por Facebook y por nosotros. Quiero decir que quizás, claro, es un poco compacto el pensamiento de mi exposición aquí, ¿no? Y quizás difícil de elaborar así en tan corto tiempo, ¿no? Yo lo dije, lo leí. En general no acostumbro a leer en conferencias, pero estoy un poco cansada y decidí leer este texto, y es quizás un poco compacto como para tener inmediatamente una reacción, ¿no? a lo que he leído. Pero perfecto, no hay problema. Doña Patricia, ¿usted tiene algún comentario? No sé si se lo quiere hacer directamente a la doctora Segato. Si me lo permite. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes y buenas noches a todas y a todos. Yo quedo impresionada, doña Rita, realmente, y muy agradecida, y bueno, y me siento elegida realmente para escuchar en medio de lo que ha sido para mí como directora del Consejo Universitario asumir en medio de la pandemia la dirección de un órgano tan importante en la universidad, el cansancio, el agotamiento, la responsabilidad, la novedad, y bueno, todo lo que usted hoy, voy a hacer una lectura muy mía, lo que usted hoy me aporta, pues me ayuda realmente a repensar como persona, como mujer, como universitaria y como directora. Así que realmente muchísimas gracias por esa, bueno, excelente disertación. Gracias, Patricia. Gracias, doña Patricia. Si alguien más acá quiere para Segato, o si paso algunas preguntas, Rita, que nos llegaron por el Facebook. Muchas gracias, doctora, por compartir con nosotros esta interesante reflexión que nos deja. Voy a pasar a hacer unas preguntas, Rita, por Facebook. Hay una persona que pregunta, visibilizando las violencias en los espacios domésticos, ¿cómo se gestiona entonces la politicidad? Claro, lo que pasa es que yo en este texto, claro, no cito de dónde sale mi idea de las dos politicidades, ¿no? Porque sería muy largo, implicaría un texto muchísimo más largo. Lo que yo digo es que con el pasaje a la modernidad, eso está, por ejemplo, en un texto mío que se llama Género y Colonialidad. En el pasaje a la modernidad, lo que fueron en el mundo comunal, en el mundo precolonial, dos espacios diferenciados, jerárquicos, que fue el espacio de la actuación de los hombres, ¿no? En la vida política, entre casas, entre aldeas, entre pueblos, y después con el frente al frente estatal, colonial y después estatal. Ese espacio de los hombres se transforma en una esfera y captura todo lo que se pretende político. Y por ese mismo momento, en esa misma transición, por ese mismo tránsito, lo que era el otro espacio, el doméstico, que tenía su propia politicidad, que tenía un impacto en la vida colectiva y tenía su forma propia de gestión, muy distinto a la gestión en el espacio público, ese espacio se despolitiza totalmente. Y ese es el espacio de la casa adentro, el espacio que pasa a ser el espacio natural, en un imaginario arcaico, en un imaginario atávico, en un imaginario de larguísima duración. Ese es el espacio al cual es asociado el cuerpo de las mujeres. Entonces, ese lugar al cual nuestro cuerpo está con su raíz de larga duración, con su cordón umbilical enterrado ahí en ese espacio doméstico, queda totalmente desprovisto de politicidad. En la imaginación, en la representación, toda la politicidad es capturada por la gestión pública, por el estilo burocrático de gestión. Sin embargo, las mujeres continuamos gestionando la vida, o sea, garantizando la vida y teniendo una forma
propias de gestión y de administración de la vida en ese espacio y dentro de ese estilo que viene de esa otra historia. Considero que cada uno de esos dos espacios son dos historias entrelazadas y una se come a la otra, por decirlo así. Una politicidad, la burocrática, la masculina, la patriarcal, se come, digamos, en la representación colectiva la existencia de la otra politicidad. La pandemia pone clarísimo que hay un espacio que las mujeres dominamos, aunque no seamos amas de casa, pero cuando estamos dentro de casa, por una transmisión que se da a lo largo de muchísimo tiempo, nosotras tenemos un control, una autoridad mayor dentro de ese espacio donde ahora la familia entera tiene que replegarse y habitar a puertas cerradas, ¿no? En la cuarentena, en la primera onda de la pandemia, fue clarísima para mucha gente, pasó mucho tiempo de encierro, ahora estamos volviendo. No sé cómo están en Costa Rica, pero en Argentina, en Brasil, estamos con números muy altos de contagio, la gente volvió a encerrarse. Entonces, en ese espacio del encierro, el hombre vive una frustración porque no es su espacio, digamos, natural. ¿Natural en qué sentido? Habitado por mucho tiempo en la historia. O sea, tenemos que tener una visión de cómo es la historia de los géneros. Para mí, los géneros son dos historias diferentes, entrelazadas a lo largo del tiempo, pero dos historias. Entonces, la historia masculina no transcurre ahí, como la historia femenina no transcurre del otro lado. Las mujeres, para tener nuestra actuación pública, tenemos que hacer varias formas de adaptación, varias formas de entrenamiento inclusive, de cómo hablar, ¿qué es lo primero que aprende alguien que estudia Derecho? Es cómo vestirse. Uno ve las abogadas, se da cuenta si alguien es abogada o no, por cómo tiene un patrón de vestimenta que es la forma de presentarse en ese espacio. Hay muchas imposiciones hechas a la forma de intimidad, de fácil relacionamiento, que no las hemos todavía colocado en una retórica. Nos falta a las mujeres colocar en palabras, colocar en retórica el estilo nuestro de ser. La velocidad con que podemos intimar, por ejemplo. Jamás un hombre puede intimar en la velocidad con que las mujeres conseguimos intimar. Gracias, Rita. Es un dato muy importante que no lo hablamos. Entonces, ahí hay dos politicidades. En la pandemia, la politicidad, la gestión doméstica se expande, como dije, en tiempo y espacio. Las mujeres y los hombres viven una frustración por eso. Ahora el hombre tiene una gran dificultad de gestionar sus propias frustraciones. La frustración en el hombre muchas veces se vuelca como violencia encima de los suyos, encima de los que tiene próximos. No sé, de esa forma responde esa pregunta. No sé si la he respondido, pero creo que muchas gracias, Rita. Como comprenderás, tenemos muchísimas preguntas. No queremos abusar de tu tiempo. Te voy a pasar un par más y le pedimos las disculpas a todas las personas. En un determinado momento teníamos casi 800 personas conectadas en Facebook. Entonces, sí, entonces para que veas todo esto, voy a pasar solo algunas preguntas. Considera que la empatía, te preguntan, y este planteamiento de la reciprocidad serían elementos básicos para contrarrestar lo que usted ha llamado la pedagogía de la crueldad. Claro. Bueno, sí, mi definición de la pedagogía de la crueldad es todo aquello que nos enseña que reduce el umbral de empatía. O sea, que nos enseñan, es una palabra demasiado noble, que nos programa para no tener sensibilidad empática con relación a los otros. Por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Siempre pongo ese ejemplo que es central, o sea, donde los jóvenes matan constantemente sin tomar conciencia de lo que es la muerte, o sea, de que hay un sufrimiento enorme, físico, dolor entre la vida y la muerte. El videojuego entrena para no tomar conciencia de ese intervalo terrible de dolor. Entonces, todo lo que nos entrena a no percibir el dolor del otro y a no practicar la conmutabilidad de posiciones es parte de lo que es mi definición de pedagogía de la crueldad. Gracias. Hay unas personas que nos preguntan acá, Rita, que especialmente dentro del contexto universitario, de la escuela, eso, sí, cómo replantearse el tema de la comunicación, de comunicar, y en ese sentido,
¿cuál sería el papel de las y los docentes en momentos de pandemia? Uy, qué difícil, ¿no? Primero, tomar conciencia. Tengo un texto muy antiguo, te lo voy a pasar, Montserrat, porque ahora viene a tener relevancia. Algo que escribí hace 25 años, cuando estaba en Estados Unidos, y en ese momento se inventan los chat rooms, ¿no? Y empiezo a analizar cómo se da la comunicación en los chat rooms, que ahora son, este espacio sería el desarrollo contemporáneo de lo que fue el chat room hace 25 años, espacios de comunicación en texto, sin la imagen. Entonces la persona podía inventar su imagen, digamos, en fin, tenía un margen de maniobra y de autoinvención importante. Y los chat rooms tenían solamente inicialmente 2 temas. Es curioso, ¿no? Ahí entrevisté a uno de los primeros centros laboratorios que quedaba en Holanda, donde se empieza a experimentar cómo se atrae a la gente hacia los chat rooms. Y el joven investigador con que me comuniqué me dijo que los 2 temas que atraían a la gente, Biblia y pornografía. Entonces los ponen, son 2 temas absolutamente opuestos, pero usaban Biblia y pornografía. Las personas discutían religión y miraban o eran clientes de la pornografía, y esos eran lo que más atraía, y con eso entonces empezaron los laboratorios. Lo tengo escrito hace mucho tiempo, está publicado también hace mucho. Y entonces, una cosa que observé en esos espacios es mucha agresividad en el medio virtual. Mucha agresividad, porque el medio virtual nos ha entrenado a que es muy fácil eliminar al otro. Me molesta, te bloqueo. O sea, alimenta el narcisismo y la omnipotencia de los sujetos y las sujetas. Ese es un efecto. Ahora estamos utilizando y experimentando con el medio virtual para las conferencias, para las clases. Es muy importante darse cuenta, yo creo, de cuál es, y es la solución para evitar los contagios. Pero tomar conciencia de qué significa para cada uno de nosotras y nosotros la ausencia del cuerpo. O sea, ¿qué papel tiene el cuerpo en la comunicación? Yo puedo hablar sobre mí. Es algo que no creo que esté explorado, no he encontrado ningún lugar donde se explore. Yo quedo agotada porque el esfuerzo que hago por la comunicación es muchísimo más grande, porque intento atravesar por la vía bidimensional y solamente de la palabra una vibración que es la vibración del cuerpo. O sea, la gestualidad, todo tiene que ser como aumentado para ver si toco al otro, si puedo tocarlo cuando no puedo tocarlo. Entonces, sentir ese dolor es fundamental, porque nos hace dar cuenta de algo que en la vida como la llevábamos pasaba desapercibido. Entonces nos lleva a la percepción, la importancia del cuerpo en la relación entre las personas, ¿no? Y eso quizás los maestros lo deberían tener en cuenta, ¿no? Sus niños, los niños que los escuchan, que aprenden de ellos, les falta un cierto calor, ¿no? Una vibración. Los seres humanos somos, además de cerebros y racionalidades y cognición, somos radares, somos antenas. Y eso es lo que uno empieza a percibir cuando esa antena del físico del otro no se encuentra presente. Muchas gracias, Rita. Voy a plantearte una más. Es una pregunta relacionada, bueno, una y otra. Una persona pregunta, ¿cómo transformar los tiempos de pantalla, que es un poco lo que estás hablando, dice que son matemáticos, en tiempos de creatividad de vida? O sea, si es posible transformar los tiempos de pantalla en creatividad. Bueno, esa es una de las pulseadas a que me referí. Posiblemente debería haberla extendido un poquito más. Ahí está la colonización por el mundo de la productividad, ¿no? Que entra a través de la pantalla, de tal hora, tantas horas diarias, es el tiempo de la productividad. Y por el otro lado, y es doloroso porque la pandemia nos lleva a un tiempo de introspección, de reflexión, que transcurre en otro ritmo, en otro tiempo. Entonces ahí sentimos otro tipo de conflicto, de pulseada, de dolor,
que es entre la exigencia de lo productivo y la tendencia que la pandemia instala también al tiempo creativo. Y nos vamos dando cuenta de que productividad y eso en la universidad es absolutamente central comprenderlo, ¿cierto? Porque los sistemas de evaluación, de los cuales soy absolutamente crítica, ¿no? Y tengo un ejemplo que lo cito siempre cuando me dan esa oportunidad, de por qué no funcionan los sistemas evaluadores impuestos por el BID, impuestos, en fin, que emanan del norte y que impusieron a las universidades unas fórmulas, ¿no? En las cuales yo misma fui evaluadora en Brasil de la CAPES, que evaluó los programas de posgraduación, y que espantada, y dije, nunca más participaré. ¿Por qué? Porque evalúan la productividad, pero no la creatividad. Entonces tenemos, por ejemplo, un estudiante, un profesor, que escribe 7 textos, eso lo he visto en un concurso para docente en una universidad, en la UNILA. 7 textos que en realidad dicen lo mismo, pero tiene astucia. No puede ser un educador, porque es astuto nada más. Y tiene 7 textos que dicen exactamente lo mismo, las mismas ideas con otras palabras, publicados en lugares diferentes. Entonces, una astucia para llenar currículum. Y tenemos el caso, y ahí siempre cito este autor, porque es el ejemplo, de un gran autor, un autor sin el cual ni la sociología, ni las ciencias políticas, inclusive la literatura, los estudios decoloniales, postcoloniales, no pueden pensar la idea de nación sin un pequeño libro de un autor que se llama Benedict Anderson. Escribió ese pequeño libro, La comunidad imaginada. ¿No? Todos lo hemos estudiado, ¿no? Que muestra qué es en realidad la nación. Las infinitas formas en que una nación no puede ser definida, ni por la lengua, ni por la religión, ni por la sino, entonces, ¿qué es? Es un territorio de interlocución. Y ahí nos imaginamos parte de esa gran escena de interlocución que es una nación. Benedict Anderson. Así el librito. Es lo único que escribió. Y transformó la historia del pensamiento sobre lo que es una nación. Entonces, eso es creatividad. Productividad es estéril y ha llevado, y he visto críticas recientes, a una gran esterilidad y una gran decadencia de la imaginación intelectual en Europa y en los Estados Unidos. Y espero que en nuestros países también. Una última pregunta, ahora sí, Rita. ¿Cómo piensas que se puede enfrentar esa gestión pública de ese patriarcado capitalista que ahora en pandemia se ha visto en función de una manera muy destructiva, ¿verdad? Muy letal. Si no son los movimientos sociales, sino es la sociedad, ¿cómo se puede enfrentar, digamos, a esa maquinaria a esa maquinaria asesina? Esa sería la última. Y además, eso te lo pregunto yo personalmente, Rita. ¿Estás optimista o estás pesimista? Yo creo mucho en la expansión de la conciencia y la comprensión. A mí me llevó mucho tiempo darme cuenta que el Estado tiene una estructura, viene de la historia de los hombres, tiene una estructura patriarcal. Y sobre todo muy entre nuestros países, la política es una política de poder. No tengo tiempo para explicar cómo llego a esa conclusión, pero lo importante es esto, lo importante es darse cuenta de que hay 2 gestiones, 2 políticas. Una es la burocrática, patriarcal, estatal, partidaria, y otra es la politicidad que las mujeres hemos siempre estado a cargo de ella, desarrollado, pero que ha sido expropiada de su calidad de política. O sea, lo que hubo es una expropiación, una obnubilación, un silenciamiento, un robo de un trabajo que es político y que es el trabajo de cuidado. Para mí, el cuidado no es exactamente asalariable. El cuidado, he dicho algunas veces, por ejemplo, que maternar es político, que cuidar es político, que
generar estrategias para garantizar la vida aquí y ahora en las condiciones más difíciles es político y lo hemos hecho las mujeres. Entonces, es necesario primero desarrollar esa conciencia, que creo que es una de las conciencias que se encuentran presentes en la calle, en los movimientos de mujeres masivos que toman el espacio público, las chicas, las muy jóvenes, que nos dan una lección, ¿no?, en cómo tomar el espacio público. Y partir del desarrollo de esa comprensión de que la politicidad femenina tiene características diferentes, la gestión femenina tiene características diferentes de la gestión pública de Estado, partir de ahí, pensar y elaborar un pensamiento político a partir de ahí. Muchísimas gracias. Verdad que te lo agradecemos muchísimo. Me disculpo con vos y con todos ustedes por los inconvenientes técnicos que tuvimos al inicio. Estábamos esperando con muchas ansias esta conferencia y nos pasó justamente el día de hoy esta desaveniencia técnica, pero te agradecemos muchísimo tu tiempo. Yo sé que sos muy demandada, que has estado muy cansada, entonces te agradecemos el honor que nos has hecho. No, muchas gracias a vos, Monse, por el interés, por todo el diálogo, poder conversar, explicar más lo que he pensado. Sí, tengo un estado de agotamiento muy severo. Pero agradecida por la presencia de ustedes y hasta pronto. Muchísimas gracias a todos los que están presentes acá y en las diferentes que estén bien, que estén bien. Son pacíficos, bastante pacíficos ahí en Costa Rica, ¿no? Sí. Un abrazo, Rita. Muchísimas gracias. Que les vaya bien. Saludos a tu puta. Chao. Aquí está él.